Una vez más, un saludo a todas aquellas personas que en cualquier momento y lugar puedan estar observando este video. Como me he enterado de que hay personas que están viendo este video en una lengua distinta al español, procuraré ser lo más claro posible, de tal manera que el traductor de inteligencia artificial de Google sea lo más fiable posible para la traducción de el discurso que esté dando en la lengua española. En el día de hoy trataré la presentación del gran director divino referida a la humanidad mecanizada, el concepto de mecanización, correspondiente a la perla de sabiduría consignada en el volumen 8, número 13, del 28 de marzo del año 1965. Corresponde a la parte K de toda esta serie alfabética de discursos del gran director divino y se refiere a la idea del reino. La dedicatoria que hace es la siguiente: los que persiguen la felicidad de Dios, la clave del reino es su conciencia. Por lo tanto, aconsejamos a los sabios, escuchamos la graciosa voz del alma. Es decir, escuchar la graciosa voz del alma. Y dice: sé libre de la aceptación ciega de los creyentes ciegos. Sí, sé libre en el camino de la experiencia personal con Dios, según la cual la verdad se revela en la ley de la trascendencia y en la percepción del hombre invisible. Cada uno y cada una deberá meditar sobre estas palabras, como lo he dicho en todas las ocasiones anteriores. Detrás de estas palabras vienen otras palabras que son de profunda consignación y con, con un significado de fondo de mayor relevancia que el que aparece de manera inicial. Por eso es bueno tomarlo como una meditación. Dice el gran director divino: la búsqueda del hombre por la felicidad proviene de un recuerdo de su estado perdido cuando estaba en el corazón de las leyes inmortales del reino de Dios que operaban para él. Obedecían instantáneamente a su orden. Por innumerables medios, las fuerzas de negación que se oponen al plan divino para el hombre han intentado sustituir los mecanismos del sistema nacidos en la conciencia sensorial por las complejidades cósmicas de lo que podemos llamar la graciosa voz del alma. En ninguna parte son las fuerzas de la negación más activas, pero inteligentemente ocultas, que en el reino de la creencia. Esto significa que las fuerzas de la negación, aquellos llamados hermanos de las sombras, actúan en el reino de las creencias. Pregunta el gran director divino: ¿el hombre no está amonestado a creer en Dios para tener y tener las maravillas de la salvación? La expresión cree en el Señor Jesucristo y será salvo es un ejemplo de esto. Habrá que meditar sobre la veracidad de esto. Pregunta: ¿no recibió Abraham por fe el favor de Dios?
Pregunta, ¿cuál es entonces el misterio de la fe? Pregunta, ¿deberían ser los términos creencia y fe entendidos como sinónimos? Vamos despacio, meditando cada cosa. Santiago, en sus advertencias como apóstol de la iglesia primitiva, advierte que la fe, si no tiene obras, está muerta. Que las obras muestren fe y que la fe, sin la participación activa de las obras, carezca de significado, es un concepto que muchos han aceptado. ¿Cómo entonces se relacionan la fe y la creencia con el reino de Dios? Como ustedes van viendo, vamos despacito, despacito y meditando sobre cada una de estas cosas que son muy sutiles, pero que hay que saber distinguir con mucho cuidado, no desde la perspectiva intelectual, sino desde la intuición. Y vamos a ir dando pasos en ese sentido. Dice el maestro, nuestro tratado se ocupa de estas preguntas y más. ¿Cuánto tiempo sufrirán los hombres de la mecánica de la aceptación ciega, desde la memoria sin sentimientos y desde la lealtad a la génesis mortal? Pregunta, ¿por cuánto tiempo los hombres aceptan con autoridad los conceptos de vida y la futura interpretación de hombres y mujeres? Señor, ¿quién ha creído nuestro informe? Pregunta, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice el maestro, dejemos en claro que el testimonio más fuerte de la verdad divina se encuentra en el sentido interno de lo correcto y de la verdad, mantenido dentro de la mente y el corazón que está en sintonía con Dios. Ahora bien, aquellos que sostienen con sentido común y mente abierta saben, con Él, es decir, con Dios, que la comprensión de todos los misterios y el conocimiento espiritual no es esencial para obtener la entrada en el reino divino. Esto es clave. Y lo repito. Aquellos que sostienen con sentido común y mente abierta saben con Dios que la comprensión de todos los misterios y el conocimiento espiritual no es esencial para obtener la entrada en el reino divino. Este es el objeto de las trampas que los poderes de las tinieblas utilizan inteligentemente y de manera continua. Convencer a la humanidad de que deben tener una respuesta a todas las preguntas relacionadas con la vida y con la muerte. Al hacerlo, involucran la energía del buscador, ya sea en un argumento trivial o en una asombrosa confusión. De este modo, las corrientes santas de energía que provienen de la presencia divina, yo soy el que yo soy, y llegan a la parte física por la coronilla y penetran todos los chakras y recorren todo lo que hemos dicho en videos anteriores. Estas corrientes santas de energía que tanto necesita el hombre o la mujer para vivir la vida de un seguidor de Dios, como hijos queridos, se desvían y se disipan hasta que no puede manifestar la rectitud de la acción o la acción de la justicia,
que abriría el camino para la presencia de Dios, para ser establecida como el reino de Dios en el dominio de la realidad individual. Aquí de a poquito vamos explicando que entonces no es necesario tener respondidas todas las preguntas, no es necesario tener todas las respuestas establecidas. La actitud de un sentido común y el tener una mente abierta, sin prejuicios, y dejar que aquello que sea comprensible penetre y llegue es lo esencial. El resto hay que dejarlo a que la luz de la mente divina actúe para cada ser. Dejemos que Dios actúe. Dice el maestro, dejemos en claro que la conciencia del hombre es la clave del reino. Lo que él elige mantener en esa corriente bendita de pensamiento y sentimiento que fue creado por Dios para proporcionarle al hombre un vínculo con él mismo. Y esto se llama conciencia. Un vínculo con el ser de Dios, con la propia realidad personal del hombre como imagen del sol. De ese sol espiritual. Y con la conciencia individual, y repito, y con la conciencia universal o la misma unidad cósmica estará relacionada a esa conciencia individual al tener ese vínculo con el ser de Dios. A través de la memoria divina, de la actividad sin restricciones del hombre en el corazón de Dios, a través de los registros del pasado, presente e incluso futuros patrones de alma y evolución del alma que se manifiestan para cada corriente de vida, la conciencia se aleja de la meseta del autoengaño y se eleva a los picos de escala de comprensión divina aún no imaginada por la mente externa del hombre. Siempre vamos a seguir despacio explicando estas cosas y que ustedes escuchen como una meditación cada vez más, siguiendo palabra por palabra todo lo que se explica y intentando sentir en su corazón el significado de esas palabras. Reitero, no es con el discernimiento de la mente racional, sino es con el discernimiento de la intuición de lo que va significando cada palabra. Aquí quien siga de una manera juiciosa este ejercicio irá entendiendo cada vez más. Y no importa que en un principio no se entienda mayor cosa. Siempre lo he dicho a través de estos videos. Dice el maestro, seguramente todos sabrán que nosotros, como defensores del amor celestial perdurable, siempre nos regocijamos en el uso correcto de la fe y la creencia como un medio para el progreso del alma y la expansión individual de la expresión de Dios. Pero aquí también hay un área de sutileza, porque aunque el progreso cósmico y mundial puede estar vinculado con el destino del hombre, el progreso individual no puede equipararse con la marcha hacia adelante del cosmos. Hay que tener en cuenta esa también diferencia. Porque es esencial que cada hombre despierte el significado de la realidad para sí mismo. No es un proceso automático para todos, sino que es también diferenciado para cada quien, según cada quien. Y hasta que despierta, el universo avanza sin él. Es decir, su progreso individual no está en consonancia con el de la totalidad. ¿Y esto qué implica? Que el progreso individual tiene que ver con también un esfuerzo y un trabajo, una disciplina y una disposición de cada hijo e hija de Dios, de cada alma, de cada individuo. Nadie puede sustituir su acción de comprensión
por otra, por la que haya hecho otro. Por lo tanto, la creencia y la fe permanecen como niveles esenciales de avance personal para cada alma para que pueda continuar con los ciclos cósmicos en constante expansión de la progresión infinita. Continúa el maestro diciendo, ahora la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Sin fe y creencia, el sueño de las edades echa su hechizo sobre el hombre y el velo que protege la luz deslumbrante de la verdad de los ojos mortales queda dibujado. Los credos pueden ser incluso más vinculantes que la ignorancia admitida, ya que tienden a apoyar la arrogancia del error, una actitud más santa que tú, sería el concepto. Yo tengo una actitud más santa que la tuya. Que cierta, que estas ciertas costumbres que se dan de la arrogancia en medio del error, cierra la puerta para avanzar, mientras que esta última al menos deja abierta la posibilidad de una futura iluminación. Por lo tanto, la ignorancia admitida es preferible a la arrogancia del error, porque la ignorancia admitida, el reconocer que no lo sé, por lo menos deja abierta la posibilidad de una futura iluminación. Creo que es suficientemente preciso y claro este concepto. Dice el maestro, el tiempo se acerca cuando los muchos segmentos del conocimiento en evolución de la humanidad se unirán a la luz de las leyes convergentes, que actualmente están ocultas y que son parte del universo, de esa creación de Dios. Por lo tanto, la incertidumbre junto con la humilde admisión de que queda mucho por entender es la creencia. Aunque sea ciega, de que hay esperanza para que la evidencia de las cosas que no se ven y quizás también para la eventual vista posterior podrán aparecer. La dignidad de la fe correcta, entonces, se encuentra en la comprensión del significado de la declaración del apóstol Pablo. Las palabras claves sustancia y evidencia indican la necesidad de un sentido infantil de la realidad, que Dios ya es evidente en la sustancia. Y, sin embargo, se espera como la manifestación victoriosa de una perfección que, sin embargo, aún no se ha visto en la manifestación de las evidencias. Con esto se irá de a poco, en relación con la sustancia y con la evidencia que indican la necesidad del sentido infantil de la realidad, de que Dios ya es evidente en la sustancia. Pero, sin embargo, se espera como la manifestación victoriosa de una perfección que aún no se ha visto, se llegue a partir de evidencias que futuramente se puedan tomar. La fe atada a la creencia errónea sigue siendo fe. Sin embargo, es como la higuera estéril que Jesús condenó. Y pregunta, ¿y no profetizó Juan el Bautista también diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego? Muchos de los estudiantes podrán citar ejemplos en este día y edad de aquellos cuyas vidas están dedicadas a causas que no merecen las energías de Dios. Sin embargo, permanecen inconscientes y poco convencidos de que sus carros están enganchados a una estrella moribunda. Es decir, permanecen inconscientes y poco convencidos de que lo que están profesando no tiene ningún sentido de luz, de bondad y de bien.
Estos seres deben ser destetados de las falsas enfermeras de la conciencia sensorial y material y ser presentados al Dios vivo como un sacrificio y testimonio de sus propósitos, que hace mucho tiempo nosotros, los maestros ascendidos, dice, hicimos los nuestros. El reino de Dios pretende ser la posesión universal de todos. Sin embargo, cada uno debe conocerlo personalmente e individualmente. Quien primero debe estar en plena posesión de la esfera limitada de conciencia que Dios le ha dado antes de que pueda heredar el todo. ¿Cómo pueden los hombres entrar en la conciencia inmortal de Dios cuando se entretienen y disfrutan de la malicia, la participación del ego, los placeres fugaces y vanos, las exclusiones egoístas, los celos, la venganza, el engaño, el libertinaje, el caos, las predicciones erróneas, la nigromancia, la brujería, el asalto, el vicio? Se pregunta, mentiras, distorsiones, fabricaciones y perversiones de los propósitos de la naturaleza. Es el maestro. Vean claramente y observen bien cuán importante es el papel que juega la pureza en el refinamiento requerido de la conciencia individual. La sintonía con los hilos sutiles de la realidad dorada, aún oculta detrás de la sustancia mortal y de la densa nube de desconocimiento que se manifiesta como una confusión religiosa masiva, puede lograrse solo mediante el ritual de la autopurificación y el compromiso total con el servicio de Dios. Piénsenlo, dice el maestro. Sin embargo, un día descubrirán, quizás antes de que sea demasiado tarde, quizás no a tiempo para recibir la bendición de un mejor entendimiento, que sus propias creencias no son solo una trampa para alejarlos de la felicidad de Dios, del reino, sino que en verdad que muchas de sus creencias están sesgadas y mal fundadas en conceptos erróneos de la infancia espiritual, influencias ambientales o incluso en la aceptación ciega e irreflexiva de un sistema cerrado de pensamiento que se jacta de que toda la verdad ya ha sido revelada en sus enseñanzas exclusivas. Considero este punto fundamental porque muchas veces la gente se vuelve ciega y sorda cuando cree que ya tiene absolutamente todo. Por eso el sentido común y una mente abierta son importantes, como ya lo dijo el maestro, reconociendo la ignorancia que podemos tener. Este es un ejercicio que en el caso que me corresponde, lo sigo haciendo. Porque a pesar de que pueda ir comprendiendo cosas, voy a reconocer que eso que voy comprendiendo es lo que voy comprendiendo en ese momento y que lo hago con las herramientas que poseo en ese momento. Que seguramente posteriormente con mayores herramientas, esa comprensión que tenía en un momento determinado mutará y se transformará en otra de mayor envergadura, de mayor claridad, de mayor potencia. Y estando así, reconociendo esa ignorancia, una que no es progresiva, es una ignorancia que es regresiva, que cada vez será menor, por lo menos en algún campo, me permite tener la mente abierta para poder aprender más y mejor de lo nuevo que la iluminación divina me vaya permitiendo abordar. Dice el maestro, recomendamos una fe sólida, es decir, una fe, una esperanza y una confianza, en lugar del deseo de la falsa seguridad adquirida al definir y aceptar
los conceptos del cielo y de Dios. Es fundamental esto. Porque esa fe sólida, que es una confianza y una esperanza en que se comprenderá más y mejor cada vez, es preferible al deseo de la falsa seguridad adquirida al definir y aceptar los conceptos del cielo y de Dios. De decir, ya está todo definido, porque esto cierra la posibilidad de una nueva iluminación. De tal manera que se cree un sentido de conocimiento tranquilo de lo incognoscible y se tenga paz. O sea, tranquilo y paz. De un código personal de justicia del ser. Por muy incorrecta que sea la creencia que se tiene en un determinado momento. Porque esto tiene que ver con el admitir la ignorancia. Dice el maestro, soy un defensor de la fe infantil y la hermosa serenidad, pero no a cualquier precio, no al costo por el cual las prisas del hombre para llegar a conclusiones malinterpretan la tolerancia de la ley universal en un molde de su propia selección. Hay palabras detrás de las palabras. Porque esto no es ni un extremo ni el otro, y hay que saber sopesar. Las exigencias de la presión religiosa social en las que se hace un intento de acorralar a la humanidad como a rebaños marcados y las separaciones dolorosamente confusas engendradas de este modo son una mancha para las esperanzas del mundo de paz y de unidad. La doctrina y el principio de la fe y la creencia han sido a menudo una cuna mecánica que limita el alma a la aceptabilidad y al credo sin el beneficio de la última, de la verdad última. La verdad final se produce a través de la experiencia personal con Dios y se basa en la ley de la trascendencia, en la naturaleza trascendental de ser mediante la cual Dios, la verdad, no se encuentra para ser estático, sino en un estado constante de autorrevelación y autorrealización. Esto es diciendo y haciendo. Que todos reexaminen las cualidades tan necesarias de la esperanza, la fe y la creencia, de tal manera que se basen en las glorias de la realidad cósmica, abriendo ventanas y puertas del ser a los descubrimientos invaluables que esperan al hombre en Dios. Ustedes ya saben que cuando aquí hablamos del hombre estamos refiriéndonos al género humano, a hombres y mujeres de cualquier condición o edad. La sustancia del registro espiritual, causa, efecto y memoria, está disponible en parte para todos. Pero tal conocimiento debe basarse en la dulce aceptación de la misma divinidad hasta el amanecer y la interpretación de los misterios de su ser, su ley universal y la historia cósmica. La evidencia de lo que aún no es percibido totalmente por el hombre visible debe venir a la luz de su propia percepción interna del hombre invisible. La importancia de la fe no la negamos. Más bien la afirmamos cuando esa fe se basa en una experiencia sólida que expande la comprensión desde la sencillez infantil hasta la sabia sabiduría de las edades y un despliegue natural del reino de Dios en su interior. Dejen que la puerta del sentido común, al evaluar a la naturaleza y al Dios de la naturaleza, dé una percepción cada vez mayor de los secretos inmortales. Este sentido común es fundamental.
Porque el susurro interior de la conciencia de Dios es como una llave, perdón, porque el susurro interior de la conciencia de Dios es como una suave llama de la Santa Comunión que corre por los poros de la identidad, purifica el alma y el cuerpo y prepara la mente para la iluminación crística. Y ya saben ustedes que la iluminación crística tiene que ver esa fusión de la conciencia del alma con la conciencia del Cristo, que es la mente divina, que permite la transmisión de todo la mente divina a la conciencia del alma. Esta es la gracia y es el camino de la seguridad completa en el arca del pacto hecho entre Dios y el hombre, en el principio por el cual se le garantizaba al hombre un viaje seguro a los brazos del Padre, que es madre también, si quería obedecer sus mandamientos. La dependencia de la fe mecánica puede traer popularidad personal, pero es un pobre sustituto de la intrépida participación mediante la cual se logra la estatura cósmica. Allí, en la montaña de logros, se verá que los tejidos de la iluminación dorada con los hilos de la pureza se han combinado para hacer de la fe y de su sustancia una fe en la verdad y en la realidad divina que a nadie puede negarse ni negarse a sí misma. De esta manera, las recompensas del reino se confieren como vestiduras de la realidad al buscador que se esfuerza continuamente por librarse del error y encontrar la unidad con Dios. Y dice finalmente el gran director divino: así que dedícate, sé tú, y la puerta del reino se abrirá de par en par. Como la ilusión mecánica se hace a un lado y la compulsión de creer está arraigada en la base de esa realidad, inmortalidad y triunfo que Dios es para siempre. En la radiante fe de conocerlo, yo soy la realidad de Dios para ti, el gran director divino. Les agradezco su atención y les invito a quienes no hayan visto todos los videos, que esta es una serie de videos que están letrados de la A hasta el final del alfabeto. Vamos en la letra K y es una secuencia que va respondiendo de a poco el concepto espiritual, que no es un concepto intelectual, sino es espiritual, es de la mente del Cristo, que hay que entender de a poco, referido a la humanidad mecanizada, para entender qué es la humanidad mecanizada y cómo no debemos permitir que la mecanización de la humanidad, en términos de la mecanización de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nos colonice, sino que seamos conscientes de la plenitud de la conciencia de Dios en nosotros, de tal manera que podamos ser actores de Dios en Dios mismo, en una conciencia vinculada con la conciencia de Dios en cada uno de nosotros. Pueden ver en la descripción del video los vínculos. Hay unos videos que son de transmisión en vivo y hay otros videos que han sido subidos. Entonces colocaré las dos direcciones para ubicar estos videos, aunque creo que en la página principal del canal se encuentran todos los videos. De todas maneras, colocaré las direcciones para que ustedes las busquen y puedan verlo, los videos en la secuencia que viene allí planteada, incluido el primer video del anuncio de material nuevo que hice hace como 4 meses. Muchas gracias por la atención. Mis mejores deseos para todos aquellos que estén observando el video. Tomen estos videos ante todo como una meditación, háganla. Recuerden que
Aquí no hay ningún saber que sea mío. Yo soy solamente un testigo que estoy haciendo esta transmisión del video y en ese sentido estoy cumpliendo como una tarea que tengo con las enseñanzas de los maestros, en este caso de la enseñanza del maestro, el gran director divino. Muchas gracias, mis mejores deseos y hasta pronto.